Descubrí la infidelidad de mi marido tras 40 años de matrimonio. Pero el verdadero shock no fue que tuviera una amante. Fue descubrir quién era esa tercera persona, mi propia nuera. Una traición doble exige una venganza brutal. Les cambié el lubricante por pegamento industrial sin que se dieran cuenta. El resultado: los bomberos tuvieron que venir a despegar a suegro y nuera unidos en la más absoluta humillación, delante de todo el vecindario. Mirad, si alguien me hubiera preguntado hace apenas una semana cómo era mi vida, habría respondido sin dudar, sólida. Como el turrón de Alicante que preparamos en la pastelería cada Navidad, duro, brillante y hecho para durar. 40 años. Se dice pronto. 40 años levantándome antes de que el sol de Valencia asomara por el Mediterráneo, con las manos llenas de harina y almendra molida, construyendo un legado. Pastelería Carmen no es solo un negocio, es mi apellido, es mi honor. Y pensaba ingenua de mí, que también era el orgullo de mi familia. Aquella noche de martes, el silencio en mi casa era tan espeso como la niebla de la mañana. No era un silencio pacífico, era un silencio que pesaba un huésped no deseado que se había instalado en mi salón. Estaba sentada en la mesa de la cocina, esa de madera maciza, donde mi hijo Javier hizo sus primeros deberes, y donde mi marido Alejandro y yo celebramos tantas pequeñas victorias. El viejo reloj de pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba el ritmo con un tic-tac implacable, casi acusador. Cada segundo que pasaba era un recordatorio doloroso de una vida que, sin yo saberlo, aún estaba empezando a sospechar que era una mentira hermosa y meticulosamente elaborada. Alejandro acababa de volver de una de sus innumerables cenas de negocios. Siempre eran importantes, siempre eran inevitables. Cuando entró por la puerta no parecía simplemente agotado. Parecía perseguido, como si cargara con el peso de un secreto demasiado pesado para soportarlo. Su rostro, que una vez fue el más guapo del barrio, ahora era un mapa de fatiga y culpa con líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca que nunca antes habían estado allí. «¡Qué noche, Carmen! ¡Qué pesadez de clientes!», dijo, tirando su chaqueta de lino sobre el sofá, con un cansancio que me pareció teatral, casi actuado. Se aflojó la corbata de seda como si fuera una soga de la que desesperaba por escapar, y se derrumbó en el sillón sin siquiera molestarse en ir a la ducha. Yo me quedé allí observándolo desde la cocina. Mi Alejandro, el señorito que me enamoró cuando yo solo era la hija de un panadero. Me acerqué para recoger su chaqueta. Es lo que hacemos las esposas de 40 años, ¿verdad? Recogemos el desorden que dejan, y entonces me golpeó. El tenue olor de su colonia cara esa que yo misma le compro cada cumpleaños flotaba en el aire, pero no estaba solo. Estaba mezclado con una nueva fragancia alienígena. No era el olor a tabaco rancio de sus socios, era un perfume floral dulce empalagoso. Se sentía como una intrusión en mi propia casa, una confesión descarada de una vida que yo no sabía que él estaba viviendo. Mi estómago dio un vuelco, una sensación fría y pequeña de temor. Pero no dije nada. Soy valenciana. Sabemos guardar las tormentas por dentro hasta que es el momento de que estallen. Unos minutos más tarde el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa. Ese sonido que alguna vez me trajo consuelo, porque significaba que él estaba en casa seguro conmigo, ahora se sentía como una canción de cuna burlona. Una canción de cuna para una tonta. Me levanté moviéndome con la gracia silenciosa y practicada de una mujer que ha aprendido a no despertar al marido y empecé a ordenar el desastre que había dejado en el salón: su cartera, su viejo portátil, las llaves del coche. Miré el manojo de llaves sobre la mesita. Las llaves de ese SUV viejo que él se negaba a cambiar porque decía que le traía suerte. Un pensamiento oscuro cruzó mi mente. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa de 40 años, es un conocimiento primario y profundo. Algo estaba pasando y tenía que averiguar qué era. Mis manos temblaban no solo de rabia, sino de un profundo pavor existencial. Me sentía como si estuviera de pie al borde de un acantilado, a punto de presenciar el espectacular colapso de toda mi vida. Salí al garaje. El viejo SUV de Alejandro todavía estaba caliente. El aire allí dentro era denso, una mezcla del olor a gasolina y ese tenue perfume dulce que se había adherido a su ropa como una segunda piel. Abrí la puerta del conductor. Encendí la linterna de mi móvil sintiéndome ridícula,
como una ladrona en mi propia propiedad. Revisé debajo del asiento. Nada fuera de lo común, solo algunas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Entonces me incliné hacia el lado del pasajero. El asiento estaba reclinado en un ángulo extraño más atrás de lo habitual. Mi corazón empezó a latir con fuerza a un ritmo frenético y culpable como el de un ladrón. Abrí la guantera. Entre los papeles del seguro y un mapa de carreteras descolorido, mis dedos rozaron algo plástico y resbaladizo. Lo saqué. Y os juro que por un segundo el tiempo se detuvo en ese garaje frío. Era un tubo de lubricante personal, usado. Me quedé allí parada en la oscuridad, mirándolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores miedos. La tapa estaba pegajosa con un residuo seco, una evidencia condenatoria que me quemaba la piel. Alejandro y yo no habíamos tenido intimidad en años. Él siempre decía que estaba cansado, que la edad le había minado el deseo, que el estrés del negocio. Excusas. Todas eran excusas. Entonces, ¿para qué era este lubricante? La pregunta resonó en mi mente, y cada sílaba era un martillazo a mi frágil realidad. No era para mí. Definitivamente no era para mí. Me sentí paralizada, pero mantuve la cabeza fría. Un instinto de supervivencia empezó a activarse en mí. Volví a poner el tubo exactamente donde lo había encontrado con un cuidado meticuloso. Me limpié las manos en mis pantalones frotándolas con fuerza, casi hasta dejarlas en carne viva, como si tuviera miedo de que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Cerré el coche y volví a entrar en la casa. El peso de esa pequeña prueba de plástico me oprimía el pecho más pesado que cualquier saco de harina de 50 kilos que hubiera levantado en la pastelería. Volví a la cocina y me senté de nuevo en mi silla. El reloj seguía su tic-tac, pero ahora sonaba diferente. Ya no era una advertencia, era una cuenta atrás. Miré hacia el pasillo que llevaba al dormitorio donde mi marido dormía plácidamente. Su cara estaba quieta y pacífica, un contraste duro y exasperante con la tormenta que rugía dentro de mí. 40 años construyendo un castillo sobre la arena. Y esa noche, con un simple tubo de plástico pringoso, la primera ola acababa de golpear los cimientos. No sabía quién era ella, no sabía desde cuándo. Pero esa noche, sentada sola en mi cocina impecable, supe que Carmen, la pastelera ingenua que confiaba ciegamente en su marido, había muerto en ese garaje. Y algo nuevo, algo frío y duro como una piedra empezó a nacer en mi pecho. Esa noche no dormí. ¿Cómo podía dormir? Me tumbé en la cama, al lado del hombre, que roncaba como si no tuviera una sola mancha en su conciencia, mientras mi mente daba vueltas como una batidora industrial. Cada ronquido suyo era como una bofetada. Me levanté antes del amanecer, incapaz de soportar más el calor de su cuerpo al lado del mío. Fui a la cocina, mi santuario. Empecé a preparar la masa para las ensaimadas del día. Es algo mecánico para mí, harina, agua, manteca. Mis manos saben lo que hacen incluso cuando mi cabeza está en llamas. El olor a levadura fresca suele calmarme, pero esa mañana el aire se sentía viciado. Alejandro apareció en la cocina 1 hora después, arrastrando los pies. Llevaba puesto el albornoz que le regaló nuestro hijo Javier por Navidad. «Buenos días», Carmen murmuró con la voz ronca y los ojos aún pegados por el sueño. Se sirvió un café y se sentó a la mesa sin mirarme a los ojos. «Buenos días», respondí. Mi voz sonó extrañamente tranquila, una calma superficial que escondía el volcán que estaba a punto de entrar en erupción. Le puse delante un plato con tostadas y aceite como hacía cada mañana desde hacía 40 años. Él dio un sorbo al café, hizo una mueca y lo dejó a medio terminar. «Tengo una reunión importante hoy», dijo usando esa voz de hombre de negocios ocupado, que yo conocía también, una línea ensayada que había usado innumerables veces antes sin mirarme a los ojos. «Seguro que llegaré tarde a casa». Otra vez pregunté dándome la vuelta para enfrentarlo. Mantuve una sonrisa tensa en mi rostro, aunque todo lo que quería hacer era gritar: «¿Dónde es la reunión, Alejandro? ¿Y con quién? Sí, ya sabes cómo es esto. Los clientes». Se encogió de hombros con ese gesto casual que ahora me helaba la sangre. «Es en Valencia, en el centro». «Ya veo». Me sequé las manos en el delantal. «Ten cuidado». Él se levantó, me dio una palmadita ligera en el hombro
un gesto que se sentía más como una ocurrencia tardía que como una señal de afecto, y salió de la cocina. Escuché la puerta principal cerrarse y un minuto después el motor de su sub arrancar. En cuanto se fue, mi fachada de calma se derrumbó. Me temblaban las piernas. No podía quedarme allí sentada inventando teorías. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba pruebas. Volví al salón donde él había dejado su viejo portátil la noche anterior. La pantalla estaba apagada, pero la luz de encendido parpadeaba. Alejandro era un desastre con la tecnología. Siempre decía: Carmen, todo este lío de ordenadores es demasiado complicado. Prefiero hacer una llamada. Pero ahí estaba su portátil encendido. Moví el ratón y la pantalla cobró vida. No tenía contraseña. ¿Para qué si no tengo nada que ocultar?, solía decir. Qué ilusa fui al creerle. El icono del correo electrónico tenía una pequeña notificación roja. Un correo nuevo. Brillaba en la pantalla como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Alejandro casi nunca usaba el correo. Estaba justo ahí a simple vista. Un fantasma digital de una vida que yo no sabía que él estaba llevando. Movida por una curiosidad morbosa que se sentía a la vez incorrecta y necesaria, hice clic. El mensaje se abrió. Era corto, apenas un puñado de palabras que amenazaban con romper mi mundo en pedazos. Estuviste increíble esta noche, papá, seguido de un emoji de corazón rojo. Un símbolo de afecto que atravesó mi propio corazón con un dolor frío y agudo. Me quedé helada. Papá. La palabra resonó en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? Y en un tono tan íntimo, tan cariñoso, Javier era nuestro único hijo, y él jamás le enviaría un mensaje así, y menos con un corazoncito. Miré el remitente. Era una dirección de correo electrónico extraña, una mezcla de letras y números sin sentido, que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Deslicé el ratón hacia abajo buscando más, buscando un hilo, una explicación. Pero no había nada, solo ese mensaje corto y devastador. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, no de frío, sino de un miedo profundo que me calaba hasta los huesos. Se sentía como si un viento gélido estuviera entrando por una grieta en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca supe que existía. Saqué mi propio teléfono y con una resolución silenciosa y determinada, tomé una foto de la pantalla. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el móvil. Necesitaba más. Fui al dormitorio. Su chaqueta de lino de la noche anterior todavía estaba tirada en el suelo donde la había dejado. La recogí luchando contra la náusea que me producía ese perfume dulce que aún la impregnaba. Empecé a revisar los bolsillos. Mis movimientos eran ahora mecánicos, robóticos. En el bolsillo interior mis dedos encontraron un trozo de papel doblado crujiente y nuevo. Lo saqué y lo desdoblé. Era un recibo de un restaurante de lujo, no en Valencia, en Alicante, con fecha de anoche. Fruncí el ceño. Alicante. Él me había dicho que su cena de negocios era en Valencia. Una pequeña y amarga risa escapó de mis labios. Alejandro odiaba conducir hasta Alicante. Decía que la carretera se le hacía eterna. Alicante, por otro lado, era donde vivía su hermana, mi cuñada Rosa, antes de mudarse al norte. Él siempre había tenido buenos recuerdos de allí, un hecho que a menudo me recordaba. Pero ¿con quién había cenado en Alicante mientras me mentía diciendo que estaba en Valencia? El recibo mostraba una mesa para dos, una botella de vino caro, un Ribera del Duero, reserva que él había comprado para nuestro 25 aniversario, un vino que yo nunca había olvidado, y dos platos principales, solomillo y lubina. Traté de recordar la última vez que Alejandro me llevó a un lugar así. Quizás hace 10 años cuando abrimos la segunda pastelería. Era un recuerdo grabado en mi mente. La luz parpadeante de las velas, su sonrisa orgullosa,
la forma en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo se sentía como una mentira, una fotografía descolorida en un álbum de engaños. Saqué mi teléfono de nuevo y tomé una foto del recibo. Mi colección de pruebas estaba creciendo: el lubricante, el email, el recibo. No quería creerlo, pero cada nueva pieza del rompecabezas encajaba con una precisión aterradora. Me senté en el borde de la cama con el recibo y el teléfono en la mano. Me sentía mareada. Mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo parecía estar tambaleándose. Tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi mundo se desmoronaba. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera ver lo que mis ojos, cegados por el amor y la costumbre, no podían ver. Pensé en doña Pilar, mi vecina. La cotilla del barrio, sí, pero también una mujer que había visto de todo. Ella una vez me había hablado de un detective privado, un hombre discreto que la había ayudado cuando su propio marido empezó a llegar tarde a casa hace 20 años. Carmen, si alguna vez lo necesitas, te puedo dar el número de Tomás, me había dicho mientras tomábamos un café en su cocina. Es muy discreto y fiable. Nunca pensé que necesitaría llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué el número de Pilar. Mi voz temblaba mientras esperaba que contestara. Cada tono de llamada era un latido de mi creciente ansiedad. Dígame, la voz de Pilar sonó al otro lado, aguda y curiosa. Pilar, soy Carmen, dije, tratando de mantener la compostura. Necesito el número de ese hombre del que me hablaste, Tomás. El detective. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Pilar sabía, o al menos sospechaba. Ay, mi niña, dijo finalmente, su voz suavizándose con una mezcla de pena y satisfacción por tener razón. Claro que sí. ¿Qué ha pasado? Es Alejandro. Suspiré, no queriendo entrar en detalles por teléfono. Mi orgullo estaba herido en carne viva. Solo necesito saber la verdad, Pilar. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto, cariño. Te paso el número ahora mismo. Y Carmen hizo una pausa. Sé fuerte. Colgué el teléfono. Me sentía sola, terriblemente sola. Pero también sentía una nueva determinación. Ya no era la víctima ignorante. Ahora era una mujer en una misión. Y iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Marqué el número del detective. La espera fue la peor parte. Esas horas entre colgar con Pilar y encontrarme con el detective Tomás fueron un purgatorio en vida. Intenté trabajar en la pastelería, pero mis manos, que solían moverse con la precisión de un relojero suizo al decorar las tartas, estaban torpes. Se me cayó una bandeja de yemas de Santa Teresa al suelo. El estruendo me hizo saltar y casi me echo a llorar allí mismo delante de los aprendices. ¿Está bien, doña Carmen?, preguntó uno de ellos con los ojos muy abiertos. Sí, hijo, solo. Torpeza de la edad, mentí. Otra mentira más, para añadir a la montaña que estaba creciendo en mi casa. La cita era a las 4 de la tarde en una cafetería cerca del puerto. Un lugar oscuro de esos con sillones de sky rojo y olor a café quemado, lejos de mi barrio, lejos de las miradas de la gente de bien que compra mis pasteles. Me sentía sucia solo por estar allí. Yo, Carmen, que siempre había llevado la cabeza alta, ahora me escondía como una criminal. Tomás ya estaba allí cuando llegué. No era como en las películas. Era un hombre bajo, calvo, con cara de contable, aburrido y unos ojos pequeños que parecían haber visto demasiadas miserias humanas. No me ofreció la mano, solo señaló la silla frente a él. Señora, dijo con una voz plana sin emoción. Me senté. Tenía la boca seca. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y le enseñé las fotos que había tomado, el recibo de Alicante y el email del papá. Esto es lo que tengo, dije. Mi voz sonaba ajena, débil. Él apenas miró mi teléfono. Asintió como si fuera un trámite burocrático más. Ya me lo imaginaba por lo que me contó Pilar, dijo.
Sacó un sobre manila grueso de su maletín de piel desgastada. El sonido del papel al deslizarse sobre la mesa de formica me pareció ensordecedor. Empecé a moverme anoche mismo después de hablar con usted. Su marido no es muy discreto, señora Carmen. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas. Una parte de mí, esa parte cobarde que había vivido cómoda durante 40 años, quería levantarse y salir corriendo. Quería volver a mi cocina, hornear un bizcocho y fingir que este hombre calvo y su sobre no existían. Pero la otra parte, la mujer que había encontrado ese tubo de lubricante en el garaje, me clavó en la silla. Tomás abrió el sobre. Empezó a sacar fotografías una por una, poniéndolas sobre la mesa, como si estuviera echando las cartas del tarot, las cartas de mi destino. La primera foto era granulada, tomada desde lejos, con un teleobjetivo. Alejandro estaba saliendo de un restaurante. No era el de Alicante. Era uno aquí en Valencia, uno muy caro, al que solíamos ir cuando celebrábamos aniversarios importantes. Llevaba la misma chaqueta de lino de anoche. Iba del brazo de una mujer. Mis ojos se enfocaron en ella. Era más joven, mucho más joven. Llevaba un vestido ajustado y el pelo largo y oscuro. Estaban de espaldas. Podría ser una cliente, dije, agarrándome a un clavo ardiendo. Mi voz era un susurro patético. Tomás no dijo nada. Solo puso la segunda foto. Esta era más clara. Estaban en el coche de él. El viejo SUV. Él estaba al volante, riendo con la cabeza echada hacia atrás. La mano de la mujer estaba sobre su muslo. No era un gesto de negocios, era posesión, era intimidad. Sentí una náusea subir por mi garganta. El café que había pedido y que no había probado se enfrió delante de mí. Ya no podía negar lo evidente. Mi Alejandro, el hombre con el que compartía cama, tenía un amante. El dolor era agudo, pero era un dolor que de alguna manera yo ya había empezado a procesar desde la noche anterior. ¿Quién es ella?, pregunté. Quería saber el nombre de la mujer que estaba destruyendo mi vida. Quería odiarla con nombre y apellidos. Tomás suspiró. Por primera vez vi un destello de algo parecido a la lástima en sus ojos de pez muerto. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Señora Carmen, prepárese, dijo en voz baja, y puso la tercera foto sobre la mesa. El mundo se detuvo, os lo juro. El ruido de la máquina de café, las conversaciones de las otras mesas, el tráfico de la calle. Todo desapareció. Solo existía esa foto. Era un primer plano. Estaban parados en un semáforo. La ventanilla estaba bajada. Alejandro la estaba mirando con una expresión que yo no había visto en su cara en 20 años. Adoración pura. Deseo estúpido y adolescente. Y ella le sonreía de vuelta. Conocía esa sonrisa. Había visto esa sonrisa en mi propia mesa durante los almuerzos de los domingos. Había visto esa sonrisa mientras ella elogiaba mi paella. Había visto esa sonrisa mientras ella abrazaba a mi hijo. La mujer de la foto no era una desconocida. No era una secretaria joven o una cazafortunas anónima. Era Sofía, mi nuera, la mujer de mi hijo Javier. Sentí que me habían dado un golpe con un mazo en el pecho. No podía respirar. El aire se negó a entrar en mis pulmones. No, el sonido salió de mi garganta como un animal herido. No puede ser. Es un error. Miré la foto desesperadamente buscando una señal de que estaba equivocada, de que era una mujer muy parecida a una doble. Pero no. Era ella. El pequeño lunar en su barbilla. La forma en que se recogía el pelo detrás de la oreja. Era Sofía. Lo siento mucho, Carmen, dijo Tomás. Su voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. La he seguido esta mañana. Después de dejar a su marido en el centro, ella cogió un taxi y se encontró con él de nuevo. Pasaron 2 horas en un hotel de la carretera de salida. Hotel, carretera de salida, 2 horas. Las palabras flotaban en el aire venenosas. Mi mente colapsó.
no era solo infidelidad. Era algo mucho peor. Era una aberración. Era sucio. Mi marido. Y la mujer de mi único hijo. Pensé en Javier. Mi Javier, el bombero valiente, el hombre bueno que adoraba a su padre y que idolatraba a su esposa. Él creía que tenía una vida perfecta igual que yo lo creía hasta ayer. Estaba viviendo en una mentira doblemente cruel. La traición no era solo hacia mí como esposa. Era una traición hacia mí como madre. Estaban destruyendo a mi hijo. Lo estaban engañando de la manera más vil posible. Los dos pilares de su vida, su padre y su mujer, se estaban riendo de él a sus espaldas revolcándose en hoteles de carretera. La náusea volvió más fuerte. Me levanté de golpe tirando la silla hacia atrás con un estruendo que hizo que varias personas se giraran a mirar. Tengo que irme, dije. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ese sótano asfixiante. Carmen, espere. Tomás intentó detenerme. Hay más. Tengo un video. No quiero ver nada más, casi grité. Agarré las fotos de la mesa arrugándolas en mi puño. Salí de la cafetería tropezando ciega por el shock. El sol de la tarde en Valencia me golpeó la cara, pero no sentí calor. Sentía un frío glacial por dentro. Me apoyé en la pared de un edificio jadeando tratando de no vomitar en la acera. Miré las fotos arrugadas en mi mano. La cara sonriente de Sofía. La cara babeante de Alejandro. El asco. Dios mío, el asco que sentí en ese momento era algo físico. Me sentí sucia por asociación. 40 años de matrimonio, de construir una familia, un hogar, un negocio. Y todo estaba cimentado sobre esta podredumbre. Papá, le había escrito ella en el email. El recuerdo me hizo estremecer de repulsión. Ya no era tristeza lo que sentía. Ya no era solo miedo. Mientras estaba allí de pie viendo pasar los coches, algo dentro de mí se rompió para siempre. La Carmen que perdonaba a la Carmen, que ponía la otra mejilla por el bien de la familia, esa Carmen murió en esa acera del puerto. Miré la foto una vez más y luego levanté la vista hacia el cielo azul de mi ciudad. Me las vais a pagar, susurré. No era una amenaza vacía. Era una promesa hecha a mí misma y a mi hijo que aún no sabía que su vida había terminado. Juro por la memoria de mi madre que me las vais a pagar los dos. No sé cómo llegué a casa desde el puerto. Mis pies se movían solos un paso tras otro sobre los adoquines calientes de Valencia. Me sentía manchada. ¿Sabes esa sensación cuando tocas algo podrido en la cocina y por mucho que te laves las manos, el olor persiste? Así me sentía yo, manchada por dentro. La gente pasaba a mi lado, turistas, riendo, vecinos con sus bolsas de la compra. Me preguntaba si podían verlo en mi cara, si podían ver la cornuda, la madre del tonto. La vergüenza me quemaba más que el sol de agosto. Entré en mi casa, esa casa que había limpiado y cuidado durante 4 décadas. Ahora cada rincón me parecía una burla. Las fotos familiares en el aparador Alejandro, sonriendo Javier graduándose la boda, todas eran mentira. Me encerré en el despacho. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Tomás me había dado un pequeño pendrive con más pruebas. Me senté frente al ordenador de Alejandro, el mismo donde había visto ese email maldito. Mis manos temblaban tanto que me costó acertar al conectar el dispositivo. Abrí la carpeta. Había más fotos, pero mis ojos se fueron directos al archivo de video. Le di al play. La imagen era clara. Era el balcón de un hotel. Uno de esos modernos y sin alma que hay a las afueras. Ahí estaban. Alejandro con la camisa desabrochada y ella, Sofía. No estaban discutiendo negocios. No eran suegro y nuera. La forma en que él le rodeaba la cintura con el brazo era la forma en que un hombre toca algo que cree que le pertenece. Y ella, Dios mío, ella. Tenía la cabeza apoyada en su hombro, el pelo largo moviéndose con la brisa, pareciendo tan frágil, tan
mosquita muerta. Y entonces ocurrió. Se giraron el uno hacia el otro y se besaron. No fue un beso largo de película. Fue rápido, casi rutinario. Un beso de costumbre. Un beso de amantes que llevan tiempo siéndolo. Ese beso fue el que me rompió de verdad. Hasta ese momento, una parte diminuta e idiota de mi cerebro todavía buscaba excusas. Quizás era un malentendido. Quizás Tomás se equivocaba. Pero ese video era la verdad desnuda y cruda. Cerré el portátil de golpe, sintiendo que me faltaba el aire. Me levanté y fui al baño, y allí agarrada al lavabo vomité hasta la primera papilla que me dio mi madre. Vomité la traición, el asco, la humillación. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida con los ojos rojos y ojeras profundas. Parecía 10 años mayor que ayer. ¿Por qué ella? Le pregunté a mi reflejo. De todas las mujeres del mundo, ¿por qué la esposa de nuestro hijo? Y entonces, como si un rayo de luz iluminara un cuarto oscuro, empecé a atar cabos. Empecé a recordar cosas que antes no tenían importancia, pero que ahora cobraban un sentido terrible. Recordé la comida del domingo pasado. Estábamos todos en la terraza. Yo había preparado un arroz al horno que me había llevado toda la mañana. Todos lo elogiaban. Javier repetía plato diciendo que como el arroz de su madre no había ninguno. Miré a Sofía en mi recuerdo. Ella sonreía, sí, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos estaban fijos en mí. Era una mirada rápida, afilada, que duraba apenas un segundo antes de volver a poner su máscara de nuera dulce. Era envidia, pura y dura envidia. Siempre supe que Sofía venía de una familia más sencilla con más problemas económicos. Cuando se casó con Javier, yo la recibí con los brazos abiertos. Le di todo. Le enseñé a llevar las cuentas de la pastelería pensando que algún día ella y Javier se harían cargo. ¡Qué ciega fui! Ella no quería aprender. Ella quería tener. Recordé cómo tocaba mis cosas. Cómo acariciaba la seda de mis blusas cuando pensaba que no la miraba. Cómo se sentaba en mi silla en la cabecera de la mesa cuando yo me levantaba a servir el café. No era solo sexo. Quizás para Alejandro sí en su crisis de viejo verde. Pero para Sofía, para ella, era algo más. Acostarse con Alejandro era su forma de robarme mi lugar. Era su forma de decir: mira, Carmen, puedo quitarte a tu marido y puedo engañar a tu hijo. Soy más lista que tú, soy más joven que tú y voy a quedarme con todo lo tuyo. La víbora. La habíamos calentado en nuestro propio seno y ahora nos estaba mordiendo a todos. Sentí una punzada de dolor tan fuerte por mi hijo Javier que tuve que sentarme en el suelo del baño. Mi pobre niño. Él la adoraba. Él creía que tenía a la mejor mujer del mundo. ¿Cómo iba a sobrevivir a esto? ¿Cómo se le dice a un hijo que su padre y su esposa son unos monstruos? El dolor era insoportable. Sentía que me estaban arrancando la piel a tiras. Lloré. Lloré en silencio, mordiéndome el puño para no gritar, para que los vecinos no oyeran a la fuerte Carmen derrumbarse. Pero las lágrimas se acabaron. Siempre se acaban. Me levanté del suelo frío. Me sequé la cara con una toalla áspera. Volví al despacho. El pendrive seguía conectado al ordenador. Había una carpeta más que no había abierto. Una carpeta de audio. Dudé. Podía soportar más. Ya había visto el beso. Ya sabía quién era. ¿Qué más necesitaba? Pero algo me decía que sí que necesitaba escucharlo. Necesitaba oír sus voces. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su podredumbre. Me puse los auriculares de Alejandro. Eran grandes y pesados y olían a él. Me dieron náuseas otra vez, pero me los ajusté bien. Quería que sus voces entraran directamente en mi cerebro sin filtros. Hice clic en el primer archivo de audio. Al principio solo se oía ruido de fondo. Parecía el interior de un coche en marcha. Luego, la voz de ella.
la voz dulce de Sofía, pero con un tono que yo nunca le había oído. Un tono frío exigente. ¿Y cuándo vas a firmar eso, Alejandro? Estoy harta de esperar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Firmar qué? La voz de mi marido respondió. Sonaba diferente a como me hablaba a mí. Sonaba sumiso. Paciencia, mi amor. Ya sabes que el notario está preparando los papeles para el traspaso de los locales. No es tan fácil. Pues que se dé prisa, dijo ella con un veneno en la voz que me heló la sangre. Quiero que esa vieja bruja esté fuera de la pastelería antes de Navidad. Y fuera de la casa también. Me quité los auriculares de golpe como si me quemaran las orejas. Vieja bruja, así me llamaba. La mujer a la que acogí como una hija. La mujer que dormía cada noche con mi hijo. Me quedé mirando la pantalla respirando con dificultad. No era solo una aventura. No era solo un calentón. Estaban planeando robarme. Iban a quitarme mi negocio, mi casa, mi vida entera. Ese fue el momento. El momento exacto en que el último trozo de mi corazón blando se convirtió en piedra pómez. El dolor desapareció reemplazado por una claridad fría y aterradora. Ya no era una esposa engañada llorando en el suelo del baño. Ahora era una matriarca a la que intentaban destronar. Y yo soy valenciana. Nosotras no nos rendimos. Nosotras luchamos hasta el final. Me volví a poner los auriculares. Iba a escuchar cada segundo de esa grabación. Iba a memorizar cada insulto, cada plan sucio. Iba a usar su propia inmundicia como combustible. Habían despertado a la persona equivocada. Me quedé sentada en esa silla de oficina en la oscuridad, con los auriculares puestos mucho después de que la grabación terminara. El silencio que siguió era diferente al de antes. Ya no era un silencio de duda. Era el silencio de un campo de batalla antes del primer disparo. ¡Vieja bruja! Esas dos palabras resonaban en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo. No era solo un insulto cruel dicho en un momento de pasión. Era una definición. Así es como ella me veía. Yo no era la madre de su marido, ni la abuela de sus futuros hijos, ni la mujer que le abrió las puertas de su casa. Yo era un obstáculo, un mueble viejo que había que tirar a la basura para redecorar la casa a su gusto moderno. Lo entendí todo con una claridad que dolía más que cualquier hueso roto. Alejandro era un idiota cachondo, sí, un viejo, buscando sentirse joven de nuevo entre las piernas de una chica que podría ser su hija. Pero Sofía era el cerebro. Ella era la arquitecta de esta demolición. Ella no solo quería a mi marido, ella quería mi vida. Quería mi estatus en el barrio, quería mi casa con vistas al mar y sobre todo quería mi pastelería. Necesitaba salir de allí. La casa se sentía contaminada por sus planes sucios. Cogí las llaves del coche y conduje sin pensar, guiada por el instinto, hasta el único lugar donde siempre me he sentido yo misma. Llegué a la pastelería Carmen. Eran las 12 de la noche. La persiana metálica estaba bajada fría y gris bajo la luz de las farolas. Abrí el cierre con mis llaves, esas que pesaban tanto en mi bolsillo. Entré. El aire estaba quieto, cargado con el aroma reconfortante y familiar de la almendra tostada, la vainilla y el azúcar glass. Este olor es mi hogar más que cualquier casa. No encendí las luces principales, solo las pequeñas luces de emergencia. Caminé por el obrador como un fantasma. Pasé la mano por la superficie fría de la mesa de mármol donde he amasado toneladas de harina. Acaricié los hornos gigantes ahora fríos que han cocido mis sueños durante 4 décadas. Aquí es donde dejé mi juventud. Aquí es donde se me hincharon los tobillos, estando embarazada de Javier, sin dejar de trabajar hasta el día antes del parto. Aquí es donde lloré la muerte de mi madre mientras decoraba una tarta de bodas porque el cliente no podía esperar. Cada ladrillo de este lugar estaba pagado con mi sudor, con mis madrugones, con mis renuncias. Y ahora esa niñata, esa víbora
que no sabía distinguir la harina de fuerza de la harina floja, quería quitármelo todo con unos cuantos papeles falsos y unos susurros calientes en el oído de mi marido idiota. Sentí una oleada de furia tan intensa que tuve que agarrarme a la amasadora para no caer. No era solo por el dinero, era por el honor, era por el respeto a una vida de trabajo duro. Ella pensaba que podía llegar y cosechar lo que yo había sembrado como esos pájaros parásitos que ponen sus huevos en nidos ajenos y empujan a los polluelos verdaderos fuera. Me vi reflejada en el cristal del horno apagado. Vieja bruja, quizás tenían razón. Quizás había sido demasiado buena, demasiado confiada, demasiado madre para todos. Quizás era hora de abrazar a esa bruja que ellos veían. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano manchada de polvo imaginario. Se acabaron las lágrimas. Ya había llorado suficiente por un hombre que no valía ni el envoltorio de un caramelo y por una nuera que era veneno puro. Allí de pie en mi cocina, en medio de la noche, hice un pacto con las sombras de mi pastelería. No iban a ganar. No se iban a quedar con mi casa ni con mi negocio, y mucho menos iban a seguir burlándose de mi hijo. Ellos habían empezado esta guerra con mentiras y sexo barato en hoteles de carretera. Yo la iba a terminar con inteligencia y paciencia valenciana. Ellos querían robarme el legado. Yo iba a asegurarme de que no les quedara ni las migajas. El plan empezó a formarse en mi mente frío y preciso como un corte de bisturí. Sabía dónde les dolía más, sabía lo que más querían, y eso mismo sería su perdición. Salí de la pastelería y cerré la persiana con fuerza. El ruido metálico rompió el silencio de la noche como un disparo de advertencia. La Carmen pastelera se había ido a dormir. La Carmen estratega acababa de despertar. Al día siguiente me levanté antes que el sol. No había pegado ojo, pero extrañamente no me sentía cansada. Me sentía afilada, como el cuchillo jamonero recién pasado por la piedra. La casa estaba en silencio. Ese mismo silencio que 2 días antes me parecía un enemigo, ahora era mi cómplice. Me moví por la cocina preparando el desayuno mecánicamente. El olor del café recién hecho, que siempre había sido el aroma de un nuevo día lleno de posibilidades, ahora solo me olía a rutina y engaño. Alejandro apareció arrastrando los pies con esa cara de pobre hombre trabajador que también sabía poner. Me dio un beso en la mejilla, un beso seco, rápido, un trámite necesario para mantener la farsa. Sentí una repulsión tan fuerte que tuve que apretar los dientes para no apartarme de un empujón. Me pregunté si sus labios todavía sabían a ella. Pasé el día en la pastelería como una autómata. Despaché clientes, revisé pedidos, sonreí a las vecinas que preguntaban por la familia. Todos bien, gracias a Dios, respondía yo. Y por dentro pensaba, todos podridos. La verdadera prueba llegó esa noche, la cena. Había preparado una crema de verduras, algo ligero, fácil de tragar. No tenía estómago para cocinar nada más elaborado. Nos sentamos a la mesa de la cocina frente a frente como habíamos hecho miles de veces. Pero esta vez la mesa no era un mueble familiar, era una trinchera. Alejandro estaba nervioso. Lo noté en la forma en que jugueteaba con el pan, haciendo migas sobre el mantel inmaculado. Bebía vino con demasiada rapidez, llenando su copa una y otra vez. Yo solo bebía agua. Necesitaba la cabeza despejada. El sonido de las cucharas golpeando los platos de cerámica resonaba en la cocina como campanas de difuntos. Él intentaba hablar del tiempo de un cliente pesado de tonterías. Yo respondía con monosílabos. Sí, no, ya veo. Le estaba dejando espacio. Sabía que si me callaba lo suficiente su propia culpa y su arrogancia, llenarían el silencio. Y así fue. Después del tercer vaso de vino, se aclaró la garganta.
Sus ojos vidriosos por el alcohol intentaron fijarse en los míos, pero se desviaron rápidamente hacia el salero. Carmen, cariño. Empezó usando ese tono empalagoso que ahora sabía que reservaba para cuando quería manipularme. Tenemos que hablar de unos papeles del negocio. Ahí estaba, el primer movimiento del ataque. Recordé la voz de Sofía en la grabación. Que se dé prisa con el notario. Dejé la cuchara en el plato con suavidad. No lo miré con rabia. Lo miré con el cansancio infinito de una mujer que ha cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Una actuación digna de un Oscar, si me permitís decirlo. Papeles. Ahora Alejandro. Estoy agotada. Llevo de pie desde las 5 de la mañana. Él insistió ganando un poco de confianza ante mi aparente debilidad. Lo sé, mi vida, lo sé. Pero es importante. Son cosas del banco, ya sabes, para modernizar un poco la gestión. El notario dice que tu firma es un mero trámite pero necesario. Mero trámite. Así llamaba a robarme el trabajo de mi vida. Me imaginé a Sofía a su lado, susurrándole esas palabras exactas, diciéndole que yo era demasiado tonta para darme cuenta. Sentí cómo la vieja bruja dentro de mí sonreía con dientes afilados. Alejandro, dije suspirando profundamente, fingiendo una migraña que no tenía. No entiendo de esas cosas modernas. Siempre te has encargado tú del papeleo. Sus ojos brillaron con alivio. El pez había mordido el anzuelo. Creyó que la Carmen sumisa y confiada seguía allí. Claro, claro, yo me encargo. Solo necesito que eches un vistazo rápido y firmes donde te diga. Mañana te los traigo. No te preocupes por nada. Mañana, dije levantándome para recoger los platos. Mi voz era plana sin vida. Él se quedó en la mesa, terminándose la botella de vino, celebrando prematuramente su victoria. Pensaba que había sido fácil. Pensaba que me estaba engañando una vez más. Lo miré desde el fregadero mientras enjuagaba los platos. Vi su espalda encorvada, su calva incipiente, la mancha de vino en su camisa. Y ya no vi al hombre que amé. Vi a un ladrón patético que intentaba robar en la casa de la persona que le daba de comer. Él se fue a la cama poco después, tambaleándose ligeramente, murmurando que el trabajo lo tenía muerto. Yo me quedé en la cocina a oscuras. La tensión que había contenido durante la cena empezó a disiparse, dejando paso a una determinación fría como el mármol de mi obrador. No iba a firmar nada mañana. Mañana empezaba el contraataque. Pero primero había algo que tenía que hacer esa misma noche mientras el traidor dormía su borrachera de mentiras. Miré hacia el pasillo. Sus llaves estaban en la mesita de la entrada. Brillaron en la penumbra llamándome. Era hora de empezar a jugar de verdad. Cogí las llaves. El metal estaba frío en mi palma sudorosa. Pesaban. Pesaban más que el hierro del que estaban hechas. Pesaban como una sentencia dictada por un juez impecable. Caminé hacia el garaje como una sombra en mi propia casa. Cada crujido de la madera del suelo me hacía contener el aliento, pero los ronquidos de Alejandro seguían resonando desde el piso de arriba, rítmicos y despreocupados. La banda sonora de un hombre que cree que se ha salido con la suya. El garaje estaba en penumbra. El SUV de Alejandro estaba allí énome y silencioso como un animal dormido que guarda secretos sucios en su vientre. Me acerqué a la puerta del copiloto. La abrí despacio rezando para que las bisagras no chirriaran. El olor me golpeó de nuevo. Esa mezcla dulzona y barata del perfume de Sofía pegado a la tapicería como una segunda piel. Me dieron ganas de vomitar la cena, pero me tragué la bilis. No había tiempo para debilidades. Mis dedos, que conocían cada rincón de esa casa y de ese coche, fueron directamente a la guantera. Allí estaba, el tubo de lubricante. Lo saqué con 2 dedos, con el mismo asco con el que sacaría una cucaracha muerta de debajo de la nevera. Me lo llevé a la cocina bajo la luz cruda del fluorescente. Lo puse sobre la encimera de mármol, ese mismo mármol donde he amasado el pan de nuestra familia durante décadas. Lo miré.
Un objeto tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo contenía toda la podredumbre de mi matrimonio. Fui al lavabo y lo froté por fuera con estropajo y lejía. Froté hasta que me dolieron los nudillos como si quisiera quitarle la suciedad de sus manos antes de llenarlo con mi justicia. Luego fui al cajón de las herramientas, el que está debajo del fregadero, aparte los destornilladores y las llaves inglesas, hasta que encontré lo que buscaba: un tubo de pegamento industrial, de ese que usamos en la pastelería para arreglar las baldosas sueltas del suelo. Un pegamento que, según decía el envase, une para siempre. ¡Qué ironía! Ellos querían estar unidos, ¿verdad? Pues yo les iba a dar una unión que no rompería ni Dios. Me senté a la mesa. Con el pulso firme de quien ha decorado 1000 tartas de boda con manga pastelera, desenrosqué el tapón del lubricante. Vacié lo que quedaba del gel original por el desagüe. Adiós a su placer resbaladizo. Y luego empezó la alquimia oscura. Gota a gota, con una paciencia infinita, empecé a llenar el envase del lubricante con el pegamento industrial. Era espeso, transparente, y tenía un olor químico penetrante que me hacía llorar los ojos. Tuve que trabajar rápido antes de que empezara a secarse en la boquilla. Estaba transformando el instrumento de su pecado en la herramienta de su castigo. Cuando estuvo lleno, limpié cuidadosamente los bordes con un trapo empapado en alcohol para quitar cualquier rastro del olor a pegamento. Volví a enroscar la tapa. Lo sostuve en mi mano. Parecía idéntico. El mismo peso, la misma textura. Una trampa perfecta escondida a plena vista. Una bomba de relojería que ellos mismos activarían en su momento de mayor lujuria. Sentí una satisfacción oscura y fría en el pecho. No era alegría. Era el alivio de quien finalmente equilibra la balanza. Volví al garaje, mis pasos ahora más ligeros, más seguros. Abrí el coche de nuevo y dejé el tubo modificado exactamente donde lo había encontrado, entre los mapas viejos y los papeles del seguro. Cerré la puerta del coche con suavidad, encerrando allí su destino. Subí las escaleras de vuelta al dormitorio. Alejandro seguía roncando con la boca abierta, un hilo de baba cayendo sobre la almohada. Me quedé de pie a los pies de la cama mirándolo. Ya no veía al padre de mi hijo. Ya no veía al hombre con el que había compartido 40 años de vida. Solo veía a una rata que estaba a punto de morder el queso envenenado. Dejé las llaves en la mesita, me metí en la cama a su lado y por primera vez en 3 días cerré los ojos y dormí profundamente. La trampa estaba armada. Ahora solo quedaba esperar a que cayeran en ella. Me desperté con una extraña paz. No era la paz de la tranquilidad, sino la paz del francotirador que ya tiene el objetivo en la mira y solo espera la orden de disparar. Miré a Alejandro, que seguía durmiendo a mi lado. Dormía el sueño de los injustos, profundo y sin preocupaciones. Por última vez, me levanté de esa cama matrimonial que pronto se convertiría en una escena del crimen. Fui a la cocina y puse la cafetera. El aroma del café subiendo me ayudó a centrarme. Tenía que interpretar el papel de mi vida. Tenía que ser la Carmen de siempre, ocupada, un poco estresada por el negocio y totalmente ignorante de lo que pasaba bajo sus propias narices. Cuando Alejandro apareció arrastrando los pies y buscando su primera dosis de cafeína, yo ya estaba vestida de calle con mi traje de chaqueta bueno y una pequeña maleta de mano junto a la puerta. Él se detuvo en seco al verme. «Carmen, ¿a dónde vas tan arreglada?» «A Madrid». «Alejandro», dije, mientras me servía una taza con mano firme. «Me ha llamado el proveedor principal de almendra. Hay un lío tremendo con la cosecha de este año, y si no voy personalmente a negociar el precio, nos quedamos sin turrón para Navidad». Vi el cambio instantáneo en su cara. Primero sorpresa, luego una pésima actuación de preocupación marital. Vaya qué faena, cariño. Ahora, tan urgente es, y finalmente lo que yo estaba esperando, el brillo de la oportunidad en sus ojos.
el alivio, la lujuria anticipada. Casi pude oír los engranajes de su cerebro calculando cuánto tardaría en llamar a Sofía en cuanto yo cruzara la puerta. Si es urgente, tengo que coger el AVE de las 10. Le di un sorbo a mi café mirándolo por encima del borde de la taza. Seguramente tenga que hacer noche allí. No me esperes despierto. Él asintió intentando reprimir una sonrisa. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. No te preocupes por nada aquí. Yo me encargo de la casa. Que tengas buen viaje. Tú te encargas de meter a la víbora en mi cama, pensé. Adiós, Alejandro, pórtate bien. Cogí mi maleta, pero antes de salir me inventé que había olvidado el móvil para volver al dormitorio una última vez. No soy mujer de dejar cabos sueltos. Rápidamente me subí a una silla y coloqué una pequeña cámara inalámbrica, una que había comprado en secreto por internet encima del armario ropero, bien escondida entre las cajas de sombreros viejos. El objetivo apuntaba directamente a la cama. Si el pegamento era el castigo físico, esta cámara era mi seguro de vida legal. Quería cada segundo de su traición, grabado por si alguna vez se atrevían a negarlo. Salí de casa con el sonido de mis propios tacones resonando en la acera como un martillo. No miré atrás. Sabía que él ya estaba con el teléfono en la mano. Por supuesto, no fui a la estación de tren. Caminé 2 manzanas, me aseguré de que nadie me seguía y di la vuelta entrando por el callejón trasero que daba a la casa de doña Pilar. Toqué el timbre de servicio 3 veces, nuestra señal de siempre. Pilar abrió la puerta casi inmediatamente. Llevaba su bata de guata de flores y los rulos puestos, pero sus ojos estaban tan alerta como los de un halcón. Vio mi maleta pequeña, vio mi cara de piedra. «Ya es la hora, ¿verdad, mi niña?», preguntó apartándose para dejarme pasar. «Sí, Pilar. Necesito tu ventana del segundo piso, la que da justo a mi entrada». Ella no hizo preguntas estúpidas. No intentó disuadirme. Pilar es de la vieja escuela. Sabe que cuando el honor está en juego, hay que llegar hasta el final. Me subió a la habitación de invitados, apartó un poco el visillo de encaje y me trajo una silla y otra taza de café fuerte. «Si necesitas algo más fuerte, tengo anís», dijo. «Café está bien, gracias». Se sentó a mi lado en silencio. Y allí nos quedamos 2 mujeres vigilando una casa vacía, esperando a que los ratones salieran a jugar. La espera fue agónica. Cada minuto parecía una hora. Mis manos sudaban sobre mi regazo. Y entonces, a eso de las 11:30, un taxi amarillo paró justo delante de mi puerta. Mi corazón dio un vuelco violento. La puerta del taxi se abrió y salió ella. Sofía. Llevaba unas gafas de sol enormes que le tapaban media cara y un pañuelo en la cabeza como si fuera una estrella de cine de incógnito, intentando evitar a los paparazzi. ¡Qué ridícula! ¡Qué patética en su intento de secretismo! Llevaba un vestido ligero de verano, de esos que se quitan fácil. La puerta de mi casa se abrió al instante. Alejandro estaba allí esperándola con esa sonrisa bobalicona que me dieron ganas de vomitar. Ella miró a ambos lados de la calle rápidamente, nerviosa, y se metió dentro como una exhalación. Alejandro cerró la puerta tras ellos. El sonido seco del pestillo al cerrarse llegó hasta nosotras. Pilar me apretó la mano. Su tacto huesudo me dio fuerzas. «Ya están dentro», murmuró. Miré mi reloj. La ratonera estaba cerrada. El queso estaba servido. Ahora solo era cuestión de tiempo que la naturaleza siguiera su curso y que el deseo urgente de esos 2 traidores los llevara directamente al garaje y al desastre. La cuenta atrás había comenzado. 20 minutos. Eso fue lo que esperamos. En el salón de Pilar, cargado con el olor rancio de la naftalina, yo estaba sentada en una butaca con el móvil en el regazo. Abrí la aplicación de la cámara una última vez, solo para estar segura. En la pequeña pantalla en blanco y negro vi una masa confusa en la cama. Se retorcían, pero no podían separarse. La trampa se había cerrado. El ratón estaba pegado.
Apagué la pantalla. No necesitaba ver más. La cámara grabaría automáticamente la prueba para el abogado. Ahora era el momento del verdadero espectáculo. Me levanté y fui hacia la ventana. Ahora susurré. Apreté el botón del pequeño mando a distancia. Unos segundos después, una columna de humo gris y denso empezó a salir por la chimenea de mi cocina, manchando el cielo azul. Pilar, entendiendo la señal al instante, abrió la ventana de golpe y empezó a gritar: ¡Fuego! ¡Fuego en casa de Carmen! ¡Llamad a los bomberos! Su voz resonó en toda la calle. Las persianas empezaron a subirse. Doña Rosa del Tercero, el frutero de la esquina, todos salieron a la calle señalando el humo con preocupación fingida. El escenario estaba lleno. El público había llegado. Y entonces sonaron las sirenas. El camión de bomberos enorme y rojo se detuvo delante de mi puerta. Y el primero en saltar con la cara tensa por la preocupación fue mi hijo, Javier. Se me encogió el corazón. Venía a salvarnos sin saber que venía a presenciar su propia destrucción. «Martínez, la puerta, vamos a entrar», ordenó Javier. Vi cómo los bomberos golpeaban la puerta de roble macizo con las hachas hasta que se dio con un estruendo. Javier fue el primero en entrar corriendo. El silencio que siguió fue aterrador. Y luego, un rugido de dolor, de incredulidad absoluta de mi hijo atravesó las paredes y llegó hasta la calle. «¿Qué demonios? Papá Sofía». El murmullo de los vecinos se detuvo de golpe. Todos miraban hacia la puerta abierta congelados. Unos minutos después, la escena dantesca salió a la luz pública. 2 bomberos salieron primero apartando la mirada con vergüenza ajena. Y detrás de ellos una camilla. No podían caminar. Estaban pegados. Dosis de realidad unidos el uno al otro en la más íntima y ahora humillante de las posturas. Los habían cubierto con una sábana, pero la forma de los cuerpos desnudos retorciéndose debajo era inconfundible. Alejandro gemía de dolor y terror intentando taparse la cara con el borde de la sábana. Sofía lloraba histéricamente, completamente destrozada. El olor a sudor, miedo y pegamento químico flotaba en el aire. El vecindario entero ahogó un grito de repulsión. Doña Rosa se santiguó rápidamente. El frutero se tapó la boca con horror. Los móviles empezaron a levantarse grabando la procesión de la vergüenza. El «¿qué dirán?» había explotado en sus caras. Pero yo no miraba a los amantes, yo miraba a la puerta. Javier salió el último, sin casco. Su cara estaba pálida como la cera, sus ojos vacíos, caminando como un zombi. Ver a mi hijo así destruido fue el precio más alto que pagué. Pilar me abrazó fuerte. «Ya está hecho, Carmen». Había recuperado mi honor ante todos. Pero al ver la ambulancia llevarse aquella masa gimoteante y a mi hijo solo en la acera, supe que la victoria tenía un sabor amargo a ceniza. El silencio que queda después de que se apagan las sirenas es el peor sonido del mundo. La calle estaba vacía de nuevo, pero el aire seguía cargado, olía a humo falso y a escándalo verdadero. Me despedí de Pilar con un abrazo rápido. No hacían falta palabras entre nosotras. Ella había sido mi general en la sombra y yo le estaría eternamente agradecida. Entré en mi casa quemada. Todo estaba en orden excepto el dormitorio principal, que ahora era territorio comanche. No subí. No necesitaba ver el desastre físico. Ya tenía la grabación digital guardada a buen recaudo en mi bolso. Fui directa al despacho. Del cajón cerrado, con llave, saqué una carpeta azul. Los papeles que el notario, mi notario, el de verdad, no el que Alejandro creía controlar, había preparado esa misma mañana. Mi demanda de divorcio. Y algo más importante, la revocación de todos los poderes de gestión que Alejandro tenía sobre la pastelería familiar. Con la carpeta bajo el brazo, cogí un taxi. A urgencias del Hospital Clínico, dije. El trayecto fue corto. Yo miraba por la ventanilla las calles de mi Valencia y me parecía una ciudad diferente. O quizás la diferente era yo.
La Carmen que había salido de casa esa mañana con una maleta falsa ya no existía. El hospital olía a desinfectante, a miedo y a café de máquina. Pregunté en recepción. La enfermera me miró con una mezcla de reconocimiento y lástima. Claro, el chisme ya había llegado hasta allí. Las noticias vuelan rápido en esta ciudad. Están en el box 4, señora, dijo en voz baja. Los están separando. Caminé por el pasillo de linóleo blanco y entonces lo vi. Mi hijo, Javier, estaba sentado en una silla de plástico duro en la sala de espera con la cabeza entre las manos, todavía con el uniforme de bombero puesto manchado de hollín. Parecía un niño pequeño perdido en un supermercado. Me acerqué despacio. Él levantó la cabeza al sentir mi presencia. Sus ojos, esos ojos valientes que habían mirado al fuego tantas veces sin pestañear, estaban apagados, rojos, vacíos. Eran 2 ventanas a una casa en ruinas. Mamá, su voz era un hilo roto. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en el tren a Madrid. Me senté a su lado y le cogí una mano. Estaba helada. No hubo tren, hijo. No hubo Madrid. Él me miró confundido al principio. Y luego vi cómo la comprensión empezaba a amanecer en su cara destrozada. La forma en que llegué tan rápido. El humo. Mi calma. Tú. Se apartó un poco horrorizado. Tú sabías. Tú hiciste esto. No iba a mentirle más. Ya había habido suficientes mentiras en esa familia para 3 vidas. Yo sabía que me engañaban, Javier. Sabía que nos estaban robando. Pero juro por tu abuela que no sabía que era ella hasta ayer. Vi el dolor cruzar su cara como una cuchillada. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? ¿Por qué tuviste que montar este circo? Porque si te lo hubiera dicho, hijo mío, tu corazón noble no lo habría creído. Habrías buscado excusas para ellos. Necesitabas verlo. Necesitabas ver la verdad desnuda aunque doliera. Él bajó la mirada soltando mi mano. Sabía que me odiaba un poco en ese momento y lo acepté. Era el precio que tenía que pagar por despertarlo de su pesadilla. Están ahí dentro, dijo él, señalando una puerta con la cabeza. Los médicos están usando no sé qué disolvente y mostaza. Dicen que el aceite de la mostaza ayuda a despegar el pegamento. Mostaza. Qué final tan ridículo y patético para una gran pasión. Espérame aquí, le dije. Tengo que terminar una cosa. Me levanté y caminé hacia el box 4. Abrí la cortina sin llamar. La escena era lamentable. Estaban en una camilla todavía medio pegados por la cadera y el muslo rodeados de médicos y enfermeras que intentaban no reírse mientras aplicaban ungüentos de olor fuerte. Alejandro levantó la vista. Estaba pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados por el dolor y el terror. Cuando me vio de pie allí con mi traje impecable y la carpeta azul bajo el brazo, pareció encogerse. Carmen, gimió. Cariño, te lo puedo explicar. No es lo que parece. Sofía ni siquiera me miró. Tenía la cara enterrada en la almohada del hospital sollozando histéricamente. Miré a Alejandro. Esperé sentir algo. Rabia quizás. O una última punzada de amor traicionado. Pero no sentí nada. Era como mirar un mueble viejo y roto que has dejado en la acera para que se lo lleve el camión de la basura. Ya no era mío. Ahórrate el aliento, Alejandro, dije. Mi voz sonó extrañamente profesional, como si estuviera cerrando un trato con un proveedor difícil. Di un paso adelante y dejé caer la carpeta azul sobre su pecho desnudo y pegajoso. Aquí tienes los papeles que querías que firmara. Tu mero trámite. Él miró la carpeta con horror, sabiendo exactamente lo que contenía sin necesidad de abrirla. Carmen, por favor. La pastelería. Es nuestra vida. Era mi vida, le corregí, fría como el hielo. Tú acabas de perder tu parte. Me di la vuelta sin esperar respuesta. No había nada más que decir. El olor a mostaza y desinfectante me estaba mareando. Salí al pasillo. Javier seguía allí sentado. Me miró cuando me acerqué. ¿Se acabó?, preguntó. Le tendí la mano. Se acabó la mentira, hijo. Ahora empieza la verdad.
y la verdad va a doler un tiempo. Él dudó un segundo, pero finalmente tomó mi mano. Se levantó tambaleándose un poco. «Sácame de aquí», mamá dijo. «Vamos a casa, Javier, tenemos mucho que limpiar». Salimos juntos del hospital, dejando atrás a los dos amantes atrapados en su propia trampa de pegamento y vergüenza. El aire de la calle, aunque seguía oliendo un poco a humo, me pareció de repente mucho más limpio. Han pasado 3 meses. En Valencia dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo creo que el tiempo solo te ayuda a acostumbrarte a las cicatrices. La Navidad se acerca. El aire en la pastelería Carmen vuelve a estar espeso con el olor a miel caliente, almendra tostada y ralladura de limón. Es el olor de la vida que continúa a pesar de todo. Estoy de pie junto a la mesa de mármol amasando la mezcla para el turrón. Mis manos siguen siendo fuertes, siguen siendo precisas, pero el corazón dentro de mi pecho es diferente. Ha envejecido 10 años, pero también es más duro, como si lo hubieran forjado en el fuego. El divorcio fue rápido y brutal. El video de la cámara oculta ese que entregué a mi abogado a la mañana siguiente aseguró que Alejandro no se atreviera a rechistar. Firmó todos los papeles sin levantar la cabeza. Se fue con una mano delante y otra detrás, exactamente igual que como entró en mi vida hace 40 años. Dicen que vive en una pensión de mala muerte en las afueras, gastándose las últimas monedas en vino barato. Y Sofía, esa víbora, huyó a su pueblo justo después de salir del hospital. La vergüenza en este barrio era demasiado grande para que pudiera levantar la cara. El qué dirán hizo su trabajo despiadadamente. Nadie quería contratarla, nadie quería mirarla a la cara. No siento regocijo. La venganza, cuando se completa, solo deja un sabor a ceniza fría en la boca. Levanto la vista de la masa. Al otro lado de la mesa, Javier está colocando cuidadosamente las barras de turrón terminadas en sus cajas. Mi hijo ha cambiado, ha adelgazado, y esa sonrisa fácil y despreocupada de antes ha desaparecido, reemplazada por un silencio pesado. Dejó el cuerpo de bomberos. Dijo que no podía soportar más las sirenas ni el olor a humo. Le recordaban demasiadas cosas. Ahora está aquí conmigo. Está aprendiendo el oficio desde cero. Esas manos que antes sostenían mangueras luchando contra el fuego, ahora aprenden a ser suaves con la harina, canejos con la harina y el azúcar. A veces lo pillo mirando a la nada y sé que está pensando en aquel día fatídico. El dolor que le causé para salvarlo de la mentira sigue siendo la carga más pesada en mi conciencia. Javier, lo llamo suavemente. Se sobresalta y se gira para mirarme. Sus ojos, aunque todavía tristes, ya no están vacíos como aquel día en el hospital. «¿A esta tanda le falta un poco de canela, hijo?», pregunto, señalando el barreño de masa. Se acerca, prueba un poco de la masa cruda con la punta del dedo y frunce el ceño pensativo de una manera muy profesional. Exactamente igual que su abuelo. Solo una pizca, mamá. Que no tape el sabor de la almendra. La almendra es el alma. Sonrío. Una sonrisa de verdad, la primera en meses. Tienes razón, la almendra es el alma. Seguimos trabajando en un silencio cómodo. No hace falta hablar de Alejandro ni de Sofía. Ellos son fantasmas del pasado, nosotros somos el presente. El sol empieza a salir, lanzando los primeros rayos dorados a través del escaparate de la pastelería. Suena la campanilla de la puerta, la primera clienta del día. Es doña Rosa, la vecina del tercero. «Buenos días, Carmen». «Buenos días, Javier», dice, con su voz potente y alegre. «Ponme 2 barras de pan y una caja del mejor turrón. Este año necesito algo muy dulce». Marchando doña Rosa, respondo secándome las manos en el delantal y saliendo al mostrador. Miro alrededor de mi pastelería. Sigue aquí. Yo sigo aquí. Y lo más importante, mi hijo está a mi lado. El cristal se rompió, es verdad, pero no lo tiramos. Lo estamos pegando de nuevo día a día, con trabajo, con verdad y con ese tipo de amor de familia que nada puede romper.
La vida no es perfecta, es desordenada, dolorosa y a veces cruel, pero es nuestra. Y esta vez ya no hay mentiras. Le entrego el pan caliente a la clienta y sonrío. Feliz Navidad, doña Rosa. Queridos oyentes, más allá del dolor y el escándalo, la historia de Carmen nos deja una lección fundamental para la madurez. Ninguna paz construida sobre la mentira es duradera y ningún amor merece el sacrificio de nuestra propia dignidad. A veces la vida nos exige la valentía de dejar que las falsas apariencias ardan para poder encontrar entre las cenizas los cimientos sólidos de nuestra verdadera valía. La fortaleza no está en callar y aguantar, sino en el coraje de enfrentar la verdad para reconstruirnos con honor. Si esta historia ha tocado alguna fibra en su interior, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir compartiendo juntos relatos que nos hacen reflexionar sobre la vida misma. Que la serenidad y la verdad iluminen siempre sus hogares. Un cálido abrazo